Renacer para casarme con un esposo cobarde e inútil. Capítulo 30. Feng Yue desmontó de su caballo y preguntó con voz profunda. ¿Quién usó este caballo? Su Qingxi, con una expresión de pánico, se adelantó y saludó a Feng Yue. Respondo al príncipe, este caballo lo llevé yo, un humilde ciudadano. Feng Yue sintió que el rostro le resultaba familiar, y pronto lo recordó. Era un hijo de la familia del ministro de ritos, de apellido Su. Estaba bien, ¿por qué de repente se volvió loco? De pronto, los ojos brillantes de su Qingxi se empañaron, como si hubiera sufrido un gran susto. Cuando estaba por montar, sentí que algo me pinchó el brazo. El caballo pareció sentir dolor y, relinchando, se desbocó hacia adelante. De pronto, entre la multitud de jóvenes, alguien empujó a Wei Sui. ¿No será que tu quinto hermano le hizo algo al caballo? Todos vimos que fue Wei Xiaofeng quien eligió primero este caballo blanco. Ese parece tonto, pero es bastante astuto. Exacto, se atrevió a tramar contra el joven maestro Su. Su Qingxi frunció elegantemente el ceño y dijo. No acusen sin pruebas. Si se equivoca uno en acusar a alguien, el pecado es grave. Al escucharlo hablar, los jóvenes guardaron silencio. Feng Yue entrecerró los ojos y observó detenidamente a su Qingxi. Las veces anteriores que se habían cruzado, ni lo había mirado bien. Pero al fijarse hoy, era evidente que se trataba de alguien de pensamiento meticuloso, lleno de astucia. La herida en el cuello del caballo parece causada por una horquilla. Hoy el quinto hermano Wei solo llevaba un lazo en la cabeza, no una horquilla. Feng Yue declaró con frialdad. Si alguien vuelve a calumniar a otro sin razón, no lo perdonaré. Su Qingxi, junto con los otros jóvenes, respondió a Feng Yue con respeto. Qingxi lo entiende, príncipe. Puede estar tranquilo, no volveremos a hablar de esto en privado. Feng Yue soltó un bufido frío. Esto no debe discutirse en privado, yo investigaré a fondo. Su Qingxi se mantuvo impasible, sin un atisbo de pánico en el rostro. Su porte era el de un caballero elegante en tiempos turbulentos, limpio y noble. Feng Yue se giró y, con pesar, acarició la cabeza del pequeño Bai, llevándolo de vuelta al establo. En ese momento, Feng Hilan, que había estado divirtiéndose por los alrededores, al escuchar el alboroto, se apresuró a volver. Aún estaba a 100 metros cuando gritó. Hermano Yue, hermano Yue. Feng Hilan tiró de las riendas, detuvo su caballo a 10 pasos de Feng Yue, saltó ágilmente del lomo y trotó hacia él, saludándolo con reverencia. El brillo juvenil de su figura relucía bajo el sol. Feng Yue lo observó y no pudo evitar suspirar con emoción. Pronto, durante la fiesta del Año Nuevo, el príncipe heredero del estado vasallo, el reino Fan, vendría a la capital a felicitar al emperador, y en el banquete imperial, el emperador daría su consentimiento para comprometer al heredero con Hilan. Qué lástima, pensó Feng Yue, no habían pasado ni 2 años de su matrimonio cuando el viejo rey bárbaro falleció. Su segundo hijo se rebeló, mató a su propio hermano y ocupó el trono. El príncipe Su, para salvar a su hijo, rogó al emperador que enviara una tropa de élite solo para traerlo de vuelta a la capital, pero Hilan eligió morir junto a su esposo, a pesar de estar embarazada de 3 meses. Hilan saluda al príncipe, que el príncipe goce de 1000 bendiciones y buena fortuna. Al oír esa voz alegre y clara, Feng Yue salió de sus pensamientos. Al mirarlo, no pudo evitar sonreír con suavidad. Bueno, somos hermanos, no hace falta tanta ceremonia. Jeje, Feng Hilan sonrió con sus ojos de durazno convertidos en medias lunas, y tomando las riendas del caballo, siguió detrás de Feng Yue. ¿Cómo es que el hermano Yue ha venido hoy al campo de entrenamiento? He estado unos días encerrado en el pabellón Wenyuan. Hoy vine a correr un poco a caballo para despejarme. Ah, entiendo. Estar todos los días con ese grupo de viejos eruditos debe volver loco a cualquiera. ¿Qué estaba pensando el emperador al mandarte con esa pandilla de vejestorios? El ministro Liu y los demás son hombres de gran conocimiento, merecen respeto. No deberías hablar a la ligera. Feng Hilan abrió mucho los ojos, incrédulo. Con el carácter del hermano Yue, no debería estar maldiciendo junto a él a esos viejos engreídos. ¿Será que desde que volvió de la frontera, se ha vuelto tan maduro y serio? Pensó. Feng Hilan sacó la lengua. Fue una falta de respeto de mi parte. Hermano Yue, te quedarás en la capital ahora y no te irás. El mundo cambia en un instante. No es seguro. ¡Ay! Suspiró. ¿Por qué suspiras? Cuando éramos niños, el hermano Yue era con quien mejor me llevaba.
Cuando te fuiste, lloré mucho, nadie más quería jugar conmigo. Recordaba que fue el propio Feng Yue quien le enseñó a montar a caballo. Él, siendo un Heir, siempre corría tras Feng Yue, y como éste lo protegía, se volvía valiente y hacía lo mismo que los varones. Desde que Feng Yue partió a Qinyang, ya no pudo ser tan libre. Pasaba los días encerrado en casa por orden del príncipe Su, practicando cítara, ajedrez, caligrafía y pintura, además de aprender el protocolo de los Heir. Feng Yue le revolvió el cabello. Cuando tenga tiempo, te llevaré a cabalgar fuera de la ciudad. Los ojos de Feng Hilan brillaron. De verdad, ¿y cuándo tendrás tiempo? Alrededor del año nuevo. Te sacaré a pasear, pensó para sí que, una vez Hilan se casara, no habría muchas más oportunidades de venir a la capital. Eso sería genial. Hermano Yue, debes cumplir tu palabra. Por supuesto. Ambos caminaron juntos hasta el establo, donde vieron a Wei Xiaofeng agachado en un rincón, sollozando solo. Wei Xiaofeng seguía con el rostro pálido, como un pájaro asustado por el zumbido de una flecha, y el grito de Feng Hilan lo sobresaltó aún más. ¿Qué haces tú solo aquí, escondido como un ladrón? Feng Yue se adelantó y bloqueó la vista de Feng Hilan, tomando las riendas de su caballo. Ve a reunirte con los demás, ya casi es hora de regresar al palacio. Oh, está bien entonces. Hermano Yue, me voy primero. Bien, respondió Feng Yue, observándolo marcharse. Luego entregó el caballo al guardia encargado en el campo de entrenamiento y se acercó a Wei Xiaofeng. Este, por instinto, intentó esconderse más en la sombra. ¿Por qué estás solo aquí? Príncipe. Wei Xiaofeng tenía la voz entrecortada y el cuerpo tenso. No se acerque. Feng Yue se detuvo, sin saber por un momento cómo consolarlo. Entonces vio las marcas de humedad en sus pantalones, y por fin comprendió el motivo. Wei Xiaofeng se sonrojó hasta la punta de las orejas, agachó la cabeza sin saber qué hacer. Volverás conmigo en mi carruaje al palacio. Yo avisaré a tu maestro para que los demás regresen antes. ¿Te parece bien? Wei Xiaofeng lo miró asombrado, sin rastro de la burla que había temido. Al contrario, Feng Yue parecía querer proteger su dignidad. Al ver que el muchacho asentía, Feng Yue se quitó su propia capa y se la echó encima. La túnica negra le llegaba justo hasta los tobillos, ocultando así las manchas. Espérame aquí. Sí. Wei Xiaofeng bajó aún más la cabeza, con una expresión decaída, solitario y desanimado, como un perrito que acababan de maltratar. Feng Yue había salido a caballo directamente desde el palacio. Al mediodía, durante el almuerzo con la emperatriz Chen, se enteró de que ellos irían al campo de entrenamiento a montar, así que buscó una excusa para no ir al pabellón Wenyuan. Su intención era solo ver a Xiaofeng montar, fingir un encuentro casual, intercambiar unas palabras y marcharse. No esperaba que ocurriera algo así. Por suerte había venido. Para alguien sin experiencia, una situación así y el pánico eran perfectamente comprensibles. En privado, Feng Yue llamó al supervisor que lo acompañaba y simplemente dijo que Wei Xiaofeng no se sentía bien, sin dar más detalles. El supervisor tampoco se atrevió a preguntar. De regreso en el carruaje, Wei Xiaofeng entrelazaba los dedos con fuerza, con los labios apretados, guardando silencio, intentando mantenerse lo más lejos posible de Feng Yue, para que no percibiera el mal olor y se ofendiera. Al verlo en ese estado tan miserable, Feng Yue le dijo: estas cosas son normales. No tienes por qué atormentarte pensando en ello. Pero al mencionarlo, Wei Xiaofeng no pudo evitar que se le anudara la garganta, y con sollozos replicó: mi madre decía que desde los 4 años ya no me hacía en los pantalones. Yo nunca antes había hecho esto. Pero cuando el pequeño Bai se abalanzó sobre mí me asusté tanto, que sin darme cuenta me oriné. Yo tampoco sé cómo pasó. ¡Qué vergüenza! No es vergonzoso, Xiaofeng, de verdad, le aseguró Feng Yue con voz firme. No tiene nada de malo. ¡Qué vergüenza! Tú no has pasado por esto. ¡Qué vergüenza más grande! Wei Xiaofeng volvió a llorar con más tristeza. Feng Yue no sabía cómo consolarlo, hasta que de pronto recordó algunos recuerdos lejanos y dijo: la primera vez que fui al campo de batalla tenía 15 años. Mi tío me llevó junto a mi primo Asui para emboscar al enemigo. No sabíamos por qué ruta pasarían, así que el ejército se dividió en 3. Asui y yo liderábamos un pequeño grupo para emboscar. Aunque nos entrenaron muchas veces antes, como era nuestra primera experiencia real, nos descubrieron. Por suerte, eran solo unos cuantos exploradores enemigos. Pero aún así,
Había que matarlos a todos, no podíamos dejar que ninguno regresara. Esa fue la primera vez que maté a alguien. Las palabras de Feng Yue atrajeron la atención de Wei Xiaofeng, que dejó de llorar. Entonces, tenías miedo. Cuando bajas la espada, las emociones se entumecen. La sangre, roja y caliente, salpica la cara, pegajosa y repulsiva. Feng Yue hizo una pausa antes de continuar. En el campo de batalla, para sobrevivir, no puedes tener emociones de sobra. La compasión o la piedad pueden hacer que mueras a manos del enemigo en cualquier momento. Pero el asco y el miedo después de matar, esos llegan después. Como si cayeras en un pantano húmedo y fétido, donde hierve sangre roja, y poco a poco te arrastra a la podredumbre. El lodo y la sangre se cuelan por la nariz y la boca, y en tu mente flotan los ojos de quienes mataste, llenos de odio y desdicha antes de morir. Me quedaba atrapado en esas pesadillas, sin poder despertar. El corazón de Wei Xiaofeng se encogió de dolor. Pero, si solo tenías 15 años. En este mundo hay cosas que alguien debe hacer, respondió Feng Yue. Proteger la patria y al pueblo es una fe inquebrantable. Y una vez que tienes una fe, te vuelves valiente. Wei Xiaofeng lo miró con respeto genuino. Entonces eso significa que yo no tengo fe. El crecimiento y el cambio de una persona no vienen solo con el tiempo, dijo Feng Yue. A veces, en un instante, el destino te lleva al lugar que te corresponde y te revela el verdadero sentido de tu vida. Tener miedo o ser cobarde no es vergonzoso. Es la naturaleza humana. Esta vida es una constante lucha por vencer esos miedos y así superarse a uno mismo. Tras escucharlo, Wei Xiaofeng sintió que la vergüenza y el miedo que le oprimían el pecho se disiparon un poco. Gracias por contarme todo eso. ¿Te sientes mejor? Sí. Feng Yue, al ver que ya estaba más calmado, tomó agua caliente que había en el hornillo y le sirvió una taza de té. Wei Xiaofeng, sorprendido, la recibió con ambas manos y agradeció en voz baja, bebiendo a sorbos para tranquilizarse. La carroza de Feng Yue entró al palacio por la puerta del sur, evitando miradas curiosas, y llevó a Wei Xiaofeng directamente al salón Efeng. Luego pidió que trajeran un barril de agua caliente y ordenó que todos los sirvientes se retiraran. Wei Xiaofeng se sentía incómodo con la suciedad del cuerpo, así que con rapidez se despojó de toda la ropa sucia. Feng Yue mandó al eunuco Yuan a buscar ropa limpia y él mismo se la llevó a Wei Xiaofeng detrás del biombo. Esta ropa, tú. Pero la escena frente a sus ojos hizo que un calor incómodo le subiera del vientre hasta las extremidades. Wei Xiaofeng solo llevaba puesta una túnica interior azul, floja y abierta, con la faja a punto de soltarse. Estaba sentado en el banco de baño, con las piernas bien abiertas, limpiando con un paño húmedo las manchas de sus muslos. Feng Yue sabía que no era un caballero virtuoso. Quería a Xiaofeng, eso no iba a cambiar. Pero tampoco quería hacerle daño, ni permitir que sufriera la menor humillación. Podía tomarlo en ese momento si quisiera, pero las consecuencias no serían lo que él deseaba. Por eso, se había contenido una y otra vez, aunque ya no sabía cuánto más podría seguir soportándolo. Wei Xiaofeng tenía el rostro completamente rojo, con la cabeza zumbándole. Avergonzado y en pánico, no tuvo más remedio que tomar la ropa sucia de al lado y cubrirse el cuerpo de cualquier forma. Sus ojos se nublaron de vergüenza, empañados por una fina capa de lágrimas. Feng Yue desvió la mirada con expresión de incomodidad, dejó apresuradamente la ropa limpia sobre el biombo y, sin decir palabra, se dio la vuelta y salió a grandes zancadas de detrás de la pantalla. Insoportable. Feng Yue agarró la jarra de agua y bebió grandes tragos de agua fría, pero la incomodidad en su cuerpo no disminuía en lo absoluto. Al contrario, el abultamiento evidente en su entrepierna ya había formado una pequeña tienda.